destino de los medios de prueba, porque ya vamos a ver que la prueba es una cosa y los medios de prueba son otra cosa. Acá hablamos de los medios de prueba. ¿Y cuáles son sus características? Primero, que tiene que ser lícitas. O sea, la prueba tiene que tener un contenido de licitud. Tiene que haber sido obtenida de manera legal y respetando los derechos fundamentales del imputado. Caso contrario, la prueba que no respete ese marco de licitud puede ser excluida del proceso. Esa es la pena esa sanción que se le otorga a las pruebas que no son lícitas o se hayan adquirido de diferente manera a lo que establece la norma. Tiene que ser pertinente, o sea, tiene que tener una relación estrecha, directa con el hecho punible y el autor que se está inicialmente investigando y que posteriormente se va a probar. También tiene que ser útil, tiene que tener ese sentido de utilidad. No puede ser una prueba inútil que no sirva al juzgador para el esclarecimiento de los hechos, la responsabilidad del imputado. Y finalmente tiene que tener credibilidad, tienen que ser creíbles, algo que puede estar dentro del marco de la concepción y el convencimiento del juzgador en primera instancia y de las partes de que ese medio de prueba que se está aportando es creíble. ¿Cuál es la importancia de la prueba? En el concepto ya lo hemos, sin prueba no se puede castigar, con prueba insuficiente de igual manera no se puede castigar, y con prueba contradictoria lo propio no se puede castigar, no se puede dictar una sentencia de carácter condenatorio. Entonces, la prueba es un elemento esencial del derecho al debido proceso. Parte del debido proceso es el ejercicio de la actividad probatoria, ya sea por parte de los acusadores, Ministerio Público y creyente, o de los acusados. No obstante que en reiteradas oportunidades ya hemos manifestado que la carga de la prueba corresponde a los acusadores. Pero en determinados momentos del proceso, el acusado también puede aportar prueba, no para demostrar su inocencia, sino para enervar la prueba que están aportando las otras los acusadores. En definitiva, la prueba es un instrumento fundamental para la investigación en la etapa preparatoria y para el enjuiciamiento en la etapa del juicio oral de los delitos, y juega un papel crucial en la búsqueda de la verdad y la justicia. Entonces, ¿qué persigue la actividad probatoria? Persigue la búsqueda de la verdad y de la justicia, con el sistema de la sana crítica en la valoración de la prueba. Esto vamos a ver después. Seguimos. Mientras no se haya podido reconstruir históricamente los hechos objetos de la imputación, no es posible dictar resolución judicial alguna que afecte el entorno jurídico de las partes, en especial del imputado. Si no hay prueba, el juez no puede condenar. Esto tenemos que ser tangentes y repetitivos hasta el cansancio. Si no hay prueba, el juez no puede condenar. Es absolutamente necesario que los fallos judiciales, las sentencias, se sustenten en pruebas sujetas a las exigencias de la ley, que la ley establezca. O sea, la ley nos dice cómo tenemos que introducir las pruebas, qué pruebas son las valederas, cuáles pruebas son las pruebas útiles, cuáles son aquellas pruebas que le van a ayudar al juez a formar convicción. Ahora sí, vamos a entrar paulatinamente a lo que significa
la reconstrucción de la verdad histórica de los hechos. Ustedes han debido escuchar y ver permanentemente en los medios audiovisuales, en los medios de comunicación social, especialmente al fiscal o a los policías. Sí, estamos haciendo investigaciones para determinar la verdad histórica de los hechos, como un rezo. Entonces, ¿a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a la verdad material y a la verdad histórica. La verdad material es aquella que ha ocurrido en la realidad, con todas sus circunstancias de tiempo, lugar y forma. Se ha producido el deceso de una persona y eso es un acontecimiento, es una verdad material. Ahora, a través de la verdad histórica, a través de la verdad procesal más bien, ese hecho que se ha producido en la realidad, ese hecho externo al proceso, se lo va a introducir al proceso a través de los medios de prueba. Y en el proceso se va a reconstruir esa verdad material. ¿Va a ser igual? No. Lo que se quiere, lo que la ley quiere, lo que la sociedad quiere, es que esa verdad histórica, esa verdad ya una vez introducido el proceso, esa verdad procesal, se aproxime lo más cerca posible a la verdad material. ¿Es posible reconstruirla a cabalidad? No, porque los tiempos, las circunstancias de tiempo, lugar y forma ya han variado, ya han variado. Como decía Heráclito, por lo menos en cuestiones de tiempo, nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río. Pero la labor de los medios de prueba, la aportación y la actividad probatoria tiene esa finalidad de reconstruir a través de la verdad procesal, la verdad judicial también le llaman otros autores, aquella verdad material, que posteriormente ha tenido alguna significancia o algún atisbo de una circunstancia de tipo punible que ha dado lugar a una posible perpetración de un hecho delictivo y a sus responsables. Entonces, volvemos a indicar, la verdad material es la que ha ocurrido en la realidad y ella se tiene que introducir al proceso y reconstruirla a través de la verdad histórica. Una vez en el proceso, ya se puede denominar verdad procesal. Y esa verdad procesal que ha sido reconstruida a través de los medios de prueba, le sirve al juez para poder emitir la sentencia que amerite. Si no ha habido la reconstrucción de la verdad material a través de la verdad procesal, no puede haber una sentencia de carácter condenatorio. ¿Ok? Por eso se habla del principio de la verdad procesal, que dice, uno de los fines o funciones y en rigor, un principio en materia probatoria es el hallazgo de la verdad objetiva. El procedimiento procura llegar a conocer la verdad acerca de la hipótesis delictiva. Esto es la imputación dirigida a una persona. La verdad judicial, la verdad histórica, es una verdad aproximativa de la perfecta correspondencia. O sea, no hay correspondencia perfecta entre la verdad material y la verdad histórica o la verdad procesal. Cuando ocurre, volvemos, un hecho con connotaciones delictivas, ese hecho
es sometido a una noticia criminal a través de una querella, una denuncia o a través de una acción directa de la policía. Entonces ahí se forma una hipótesis delictiva. Si se ha acusado de robo, en cualquiera de sus instrumentos procesales se puede determinar o se puede insertar más o menos cuál ha sido la forma en la cual ha ocurrido ese hecho delictivo. Y por supuesto, quién es el autor. Entonces, hasta ese instante es una hipótesis. Y posteriormente, en el transcurso de la etapa preparatoria, es cuando se van aportando datos, elementos de juicio. Se van recolectando declaraciones testificales o se van haciendo inclusive algunas pericias de acuerdo al delito que se haya perpetrado. Entonces, llegamos al juicio propiamente dicho, ya con una hipótesis demostrada cuál es, qué es, cómo, quién, cuándo, por qué. Entonces, con las respuestas a esos interrogantes se lleva al juicio oral y a través de la prueba se demuestra que ese convencimiento, esa hipótesis inicial ha ocurrido. Entonces ahí es donde la verdad histórica, la verdad procesal, ha llegado a un margen de aproximación a la verdad material. Ahora bien, esa verdad procesal no debe ser construida con datos que no existen o que no son relevantes. Hassemer, un alemán, decía, para finalizar un ensayo sobre este tipo de conocimiento, lo siguiente: a un caso erróneamente construido, solo puede seguir una sentencia injusta. Es decir, si aun cuando no ha habido prueba idónea o suficiente actividad probatoria, o esa prueba aportada haya sido contradictoria, no obstante de eso, el juez dicta una sentencia condenatoria, entonces esta sentencia, por supuesto que va a ser absolutamente injusta. Y esa es la sanción que doctrinal y legalmente se le da a este tipo de resoluciones judiciales, que no tienen el respaldo probatorio suficiente para que el juez haya llegado a ese tipo de convicción. En conclusión, ¿qué podemos decir respecto a la verdad material, a la verdad judicial y a la verdad procesal? En resumen, dice la diapositiva, mientras que la verdad material se enfoca en la realidad de los hechos, la verdad objetiva busca una representación imparcial y precisa de esos hechos. Y la verdad procesal se refiere a la verdad que emerge dentro del marco legal y los procedimientos establecidos durante el proceso penal. Estos conceptos son fundamentales para garantizar la justicia y la equidad en el sistema de justicia penal. Entonces, en tanto y cuanto se haya reconstruido el hecho a través de una verdad procesal, judicial, también se la llama objetiva, aquella verdad material que ha existido en la realidad, si se ha logrado esa aproximación, quiere decir que se ha practicado suficiente prueba. Y esa aproximación constituye una garantía fundamental para que se pueda ejercer justicia dentro de un marco de equidad en nuestro sistema. ¿Qué es la prueba? No confundamos de entradita, nomás ya les he dicho de que hay una diferencia entre la
y los medios de prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es la actividad procesal del juzgador y de las partes, que se dirige a la formación de convicción psicológica del juzgador sobre los datos, fundamentalmente de hecho, aportados. Eso es lo que define Hortel Ramos, un autor español ampliamente reconocido en el mundo del derecho procesal penal. Hay miles de definiciones, un poco más extensas, un poco más pequeñas, mínimas, pero que en resumen tienden a dar estos conceptos. La prueba es una actividad procesal. ¿De quiénes? De las partes y del juez. ¿Qué objetivo tiene? Formar convicción psicológica en el juez o tribunal sobre la base de los datos que han sido aportados para que el juez pueda tomar una decisión. Entonces, la prueba es actividad procesal. Ahora, ¿qué son los medios de prueba? Preguntarán ustedes. Los medios de prueba son aquellas, digamos, herramientas de las que se valen las partes o los sujetos procesales para introducir prueba al proceso penal. Y en esa condición puedan ser considerados por el juez para formar convicción y emitir la resolución correspondiente. Entonces, como verán, son dos cosas diferentes, pero el vulgo, la costumbre, inclusive en la academia, se los confunde, pero siempre es necesario tener presente la diferenciación e inclusive en los discursos de tipo procesal para tener una convicción y una separación exacta de estas categorías de tipo procesal. Muy bien, ahora ingresamos a la aportación de hechos. En la etapa preparatoria, los actos de introducción de hechos asumen como única función la de preparar el juicio oral, mediante la comprobación e investigación de la noticia criminis, a objeto de determinar el hecho punible y a su presunto autor. Esto lo hemos dicho ya. O sea, no se introducen formalmente pruebas, sino primero los hechos. ¿Qué hechos son los que dan la convicción de que haya ocurrido algo en la realidad, algo que tiene relevancia delictiva y que se puede señalar a su posible autor? Y esos hechos son introducidos en la etapa preparatoria a través de investigaciones que todavía no alcanzan el grado de prueba, que pueden tener algún rango de tipo procesal, pero prueba aún no. Simplemente son elementos de la etapa preparatoria. Y en ese contexto tenemos las declaraciones de testigos, declaraciones peritos, algunos trabajos de tipo pericial de conocimiento muy profundo, en fin, solamente recolección de todos esos datos inicialmente, más todos los medios que asumen la calidad de elementos de convicción para que pueda generar en el fiscal no la convicción, la determinación de poder ingresar a juicio o de poder sobreseer al imputado. En la etapa preparatoria, el fiscal es el protagonista en la recolección de hechos y los medios de los cuales se va a servir posteriormente en juicio para acusar. Pero también, como ya lo hemos narrado,
El fiscal no solamente tiene la obligación de recolectar aquellos elementos que le sirvan para acusar, sino también para poder ver la posibilidad de un sobreseimiento. Y cuando estas dos condiciones son bien fijadas por el fiscal, bien aplicadas por el fiscal, bien respetadas por el fiscal, se puede decir que el fiscal está obrando en mérito eh, a la disposición objetiva que le obliga la ley. Entonces volvemos a reiterar que la aportación de hechos en la etapa preparatoria solamente tiene la única función de preparar el juicio oral, mediante la comprobación o investigación de la noticia criminis. ¿Cómo se da la noticia criminis? A través de una denuncia, de la querella o la participación directa, la acción directa de la policía, a objeto de determinar el hecho punible y a su presunto autor. En el juicio oral, la introducción o aportación de hechos tiene como exclusiva función lograr ya la evidencia necesaria para que el juez o tribunal dicte sentencia. En la etapa preparatoria, ¿qué va a hacer el fiscal? ¿Cuáles son los caminos que puede seguir una vez que ha concluido la etapa preparatoria? Sobreseer, acusar o aplicar salidas alternativas. Y en el juicio oral, el juez es el que va a emitir la sentencia, ya sea de carácter condenatorio o de carácter absolutorio. Actos de investigación y actos de prueba. Sus diferencias estructurales tiene que la investigación es una hipótesis. En cambio, la prueba que ya se produce en el juicio oral forman una convicción, un entendimiento, el motivo por el cual el juez va a dictar una sentencia. En la investigación es el fiscal el que tiene que determinar, volvemos a reiterar, si es que va a sobreseer, si es que va a acusar o va a aplicar salidas alternativas al proceso. En cuanto a su eficacia, en la investigación o etapa preparatoria, las resoluciones de imputación o medidas limitativas de derechos, medidas cautelares, sobreseimiento y apertura de juicio oral. Solamente tiene esa eficacia los actos de investigación para determinar este tipo de medidas en el proceso, en la etapa preparatoria. En cambio, en el juicio oral, la prueba es el fundamento de la sentencia. Es la leitmotiv que le da al juez para emitir su resolución. En cuanto a la responsabilidad penal, en la investigación solo se puede determinar la mera probabilidad de la existencia del hecho y a su presunto autor. En cambio, en el juicio oral, la prueba ya crea una convicción en el juez o tribunal para poder dictar y emitir sentencia. En cuanto a la formalidad, en la investigación o etapa preparatoria, existen algunas excepciones para que no se las pueda hacer con todo el formalismo y rigor que se exige en el juicio oral. La prueba se cumple en la prueba, en la aportación de la prueba, en la producción de prueba, se cumple a cabalidad todas las formalidades exigidas por la ley, so pena de ser excluidas del proceso y por lo tanto no tener ningún tipo de eficacia para la emisión de la sentencia. ¿Qué órgano dirige? En la etapa preparatoria, en la investigación, el fiscal. En la etapa del juicio oral, el juez o tribunal.
Características de los actos de prueba. Siempre tiene que existir un órgano jurisdiccional imparcial e institucionalmente independiente, por lo que los únicos actos de prueba son los que se practican en el juicio oral, con excepciones que manda la ley. Los actos de prueba son los que se practican en el juicio oral, y si no se han practicado en el juicio oral, no tienen validez. Ahora, por supuesto que hay algunas excepciones. Por ejemplo, con referencia a la toma de declaraciones testificales que no estén en el asiento judicial donde donde se está siguiendo el proceso y que no tengan la posibilidad de asistir a la audiencia. Entonces, para ese caso ya hemos visto la cooperación judicial y administrativa nacional. Entonces, un juez de acá puede mandar un exhorto suplicatorio a un juez del Venio de Santa Cruz para que se le tome una recepción o para que se le recepcione una declaración. Entonces, hay algún tipo de excepciones, pero esas excepciones están también debidamente establecidas por la ley. No en vía de excepción se puede practicar algún tipo de prueba en el juicio oral sin que esté tipificada en alguna disposición legal que lo permita. La actividad probatoria debe estar presidida por los principios de contradicción e igualdad dentro del marco de publicidad y respeto a las garantías constitucionales, por lo que es imprescindible la oralidad y la inmediación. Ya habíamos visto de que el juez o tribunal, depende de que se trate de un juez unipersonal o de un juez o de un tribunal colegiado, solo puede emitir sentencia en base a prueba que ha visto y oído, que ha pasado, si vale el término, por sus narices. Si no se ha practicado los principios de oralidad o inmediación con relación a las pruebas y de igual manera no se ha practicado el principio de contradicción e igualdad, esa prueba puede ser excluida del proceso y el juez, a momento de emitir la sentencia, puede no tomarla en consideración por no haberse contemplado o no haberse aplicado estos principios. Reiteramos: contradicción, igualdad, oralidad e inmediación. La actividad probatoria debe realizarse a través de los medios lícitos de prueba, a través de su obtención, aseguramiento y diligenciamiento. O sea, los medios de prueba, que son los mecanismos para introducir prueba al proceso que pueda ser objeto de un análisis y valoración, tienen que efectuarse a través del cumplimiento de la ley, de la norma. O sea, no pueden haber medios ilícitos que puedan servir de base a la emisión de una sentencia. Si existiera esa posibilidad, esa sentencia es nula. Prueba anticipada y prueba preconstituida. La prueba anticipada es aquella que se la puede practicar con las formalidades como si se estuviera en proceso, en juicio. Esto es con noticia de la parte contraria para que pueda ejercer ese principio de contradicción. Si se trata de un testigo, un contrainterrogatorio. Si se trata de alguna pericia, entonces tendrá que poder tener la posibilidad de cuestionar o aportar un nuevo perito. Pero esto se practica ante la imposibilidad de que en forma posterior, cuando el caso ya esté dentro de la etapa del juicio oral, no se pueda practicar ese tipo de prueba, ya sea imposible. Entonces, por eso se le llama prueba anticipada, ex ante el juicio, o sea, antes del juicio en su etapa preparatoria.
La ley lo contempla así y el artículo 307 establece todas las reglas y las normas para practicarse ese tipo de prueba. Y practicadas con las formalidades previstas por ley, esto es noticia de la parte contraria, la posibilidad de que exista algún tipo de autoridad jurisdiccional, en fin, entonces esa prueba es validera y se introduce al proceso a través de su lectura. La prueba preconstituida es aquella practicada en la fase preprocesal, es decir, antes del inicio formal del proceso, realizada siempre con las garantías constitucionales. Objeto de la prueba. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Todo aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba. Aquí tenemos que ver un poco cuáles son los elementos de prueba. Los elementos de prueba son datos que son introducidos al proceso mediante una descripción. Por ejemplo, si va a ocurrir la muerte de una persona, ¿cuál es uno de los elementos? El instrumento. ¿Con qué? Con qué el sujeto autor ha dado muerte a la víctima. Entonces, ese elemento puede ser sometido a prueba. ¿Qué prueba puede practicarse? Una prueba pericial. Entonces, todo lo que sobre lo que puede recaer la prueba es el objeto de la prueba. El objeto de la prueba en abstracto comprende la determinación de las cosas que pueden probarse, es decir, la idoneidad de la comprobación procesal, la aptitud procesal de prueba. Ahora, el objeto de la prueba en concreto comprende la determinación de los requisitos del objeto de prueba en relación a un caso particular. En un caso de homicidio o de asesinato, será pues el objeto de la prueba será diferente a otro caso, a otro delito de diferente nomenclatura. Entonces, en cada uno de los casos que son diferentes, existe una prueba en concreto. Pero para ambos puede haber algún tipo de relación de carácter genérico. Y es donde se denomina la prueba en abstracto. Acá le falta un, un puntito que me comí. Esto es con relación a las cosas que no se pueden probar, o que no es que no se deban, sino no ameritan probarse. Entonces, ninguno de los sujetos procesales está obligado a demostrar a algunos elementos que no hay necesidad, no ameritan probarse. Por ejemplo, el tiempo. Si hoy estamos en la noche, no hay necesidad de que tengamos que probar, demostrarle al juez que es de noche. Ahora, en este momento, sabemos que es de noche. Los números. Ha habido un robo y en el robo, en la cuantificación del robo, se ha determinado que hay fajos de billetes de 200, 300, 400. ¿Tenemos que demostrarle al juez esa operación aritmética? No, no hay necesidad porque se supone que eso todo es de conocimiento bueno, de toda la gente, ¿no? Salvo los analfabetas, pero no va a haber ningún juez que sea analfabeta, por supuesto. Entonces, ¿a quién tenemos que demostrarle, a quién tenemos que aportarle pruebas para que se forme la convicción? Al juez. Entonces, trata de operaciones aritméticas, no hay necesidad de operaciones aritméticas. Elemento, órgano y medio de prueba. ¿Qué es el elemento? Todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto, probable, acerca de los extremos de la imputación delictiva. Órgano.
la persona o medio por la cual se adquiere el proceso, se adquiere en el proceso el objeto de prueba, es decir, por medio de la cual dicho objeto llega al conocimiento del juez y eventualmente al de las partes. Cuando hablamos de órgano, entonces, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? A un testigo o a un perito. Ellos son considerados los órganos de prueba porque a través de ellos el juez va a tener conocimiento de ciertos elementos del proceso. Y medio, ¿qué es medio? Medio es el procedimiento destinado a poner el objeto de prueba, en rigor, el elemento de prueba, al alcance del juzgador. Constituye un nexo de unión entre el objeto a probarse y el conocimiento que adquirirá el juzgador sobre ese objeto. El elemento de prueba. En el ejemplo anterior de un homicidio y se ha recolectado un arma, una Colt 22. Entonces, esa arma va a ser objeto de una pericia que determine que el autor ha sido la persona que ha hecho o ha efectuado el disparo. Se sacarán huellas dactilares del gatillo, de la cacha, en fin, de diferentes cosas, partes de ese reporte. Y emitirán un informe pericial. Entonces, a través de ese informe pericial que es introducido al proceso, el juez toma convicción y ya puede discernir que esa arma ha sido percutada por el autor. Entonces, ese medio, ese informe parcial como medio de prueba, es el que ha producido esa convicción en el juez de que efectivamente el instrumento para cometer el hecho delictivo ha sido una arma. Y esa arma ha sido percutada por el autor. Y eso se ha determinado, se ha transmitido el conocimiento al juez a través de un medio de prueba. ¿Y cuál era ese medio de prueba? Un informe pericial. Momentos de la actividad probatoria. ¿Cuáles son los momentos en los cuales se tiene que ver la manera que va transitando la actividad probatoria dentro del proceso penal? Primero, la proposición, el ofrecimiento de prueba. En la proposición, en nuestro escrito de respuesta a la acusación del fiscal, tenemos que emitir una nómina de todos los medios de prueba que nos vamos a valer para refutar la acusación del fiscal. Y si se trata de la acusación del fiscal, el fiscal también deberá hacer su nómina de medios de prueba. Los medios de prueba de tipo testifical, de tipo pericial, solicitará tal vez una inspección ocular seguida de reconstrucción, también puede presentar prueba documental. Esa es la proposición, o lo que también se denomina el ofrecimiento de prueba. Admisión. El juez es ya el que tiene tuición sobre la admisión, porque esa proposición se le está presentando al juez o tribunal. Y el juez admitirá esa proposición, ese ofrecimiento de prueba, siempre y cuando sea pertinente, conducente, legítimo, útil y cuantitativamente necesario.
Y posteriormente viene la recepción, lo que también la doctrina llama incorporación, judicialización u oralización. Esto es cuando ya se produce el debate del juicio oral, el juez instruye a la parte acusadora a que presente sus pruebas, para que se recepcione, para que se judicialice. Entonces, el fiscal, digamos que el fiscal, entonces propondrá o pedirá al juez que se tome las declaraciones de los investigadores, si es que los hubo, para que puedan presentar y puedan corroborar con su declaración oral todo lo que han escrito en las actas correspondientes al levantamiento de carácter del cadáver, una reconstrucción que se ha hecho en la etapa preparatoria, una inspección ocular y todo lo que se hubiese trabajado en función de actos de investigación. Lo propio hará también de que se presenten sus testigos y también que se presenten sus peritos. Posteriormente lo hará la parte imputada, la parte acusada ya en este caso. Haciendo un pequeño paréntesis, en el programa no se ha consignado, no lo consignan ningún docente en su programa el tema de técnicas de litigación, o han visto. No, me parece que no. He tratado de ver algunos otros programas, no hay ese punto. Y es vital, es muy importante. Y yo como yapita les voy a dar técnicas de litigación, las básicas, las esenciales, con la idea de que ustedes posteriormente puedan ampliar sus conocimientos en ese rubro. ¿Ok? Carga de la prueba. Corresponde al Ministerio Público y a la parte acusadora la carga de la prueba. Ellos tienen que, con el aporte de sus pruebas, tienen que lograr de que se emita una sentencia condenatoria que destruya su estatus de inocencia en el proceso por parte del imputado. Ya sabemos que el imputado goza del derecho, garantía y principio de presunción de inocencia. Y por lo tanto es la parte acusadora, ya sea el Ministerio Público o el querellante, los que tienen que efectuar esa labor de tratar de destruir ese estatus de presunción de inocencia. Ahora esto es vital e importante, la segunda parte. El juez o tribunal está impedido de proponer o solicitar prueba. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un sistema acusatorio, donde tiene que haber una parte que acusa y otra parte que se defiende. El tercero que va a dilucidar, que va a definir esas dos posiciones contradictorias, tienen que ser un sujeto imparcial. Y como es imparcial, no puede proponer ni solicitar prueba de ninguna naturaleza. Esto ha prohibido. Esto a veces no se ha querido entender porque en el anterior sistema, era un sistema mixto, inquisitivo y acusatorio, podían hacer preguntas con el rótulo de preguntas aclaratorias para definir una declaración de un testigo o la posición de un perito. Pero esas preguntas ya estaban dirigidas y daban con toda certeza la sensación de que el juez ya estaba direccionando un posible fallo posterior. Y en ese instante es donde ya estaban cometiendo la vulneración de derechos y garantías constitucionales porque ya no estaban ejerciendo su mandato, su labor con imparcialidad.
y había cierta inclinación. Entonces, dentro del sistema acusatorio no existe esa posibilidad, porque la producción de pruebas corresponde a la parte acusadora conforme al artículo 5º y 6º del Código de Procedimiento Penal. Y la parte acusadora, la parte acusada y el fiscal tienen que ser sujetos equidistantes, sin ningún tipo de relacionamiento o inclinación subjetiva, que no sea solamente la relación procesal, ese triángulo procesal que en reiteradas oportunidades lo hemos visto. Muy bien, acá vemos en este cuadrito que les va a ayudar a comprender la función de la prueba. Una noticia criminis expresa de que hay un hecho con connotaciones punitivas y dentro de ese hecho también tiene que haber un responsable. ¿Cómo se demuestra o cómo se aporta al proceso la posible existencia de ese hecho penal y su responsable? A través de prueba. Esa prueba, ¿cómo introducimos al proceso? A través de los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba? La comprobación, los testigos, los peritos, los documentos y otros, de acuerdo a la naturaleza del hecho delictivo que inicialmente se investiga y posteriormente se enjuicia. A través de esa actividad, entonces será el juez o tribunal que forme convicción a través de ese conocimiento de toda esta actividad probatoria, que forme convicción, determinación, decisión y finalmente dicte una sentencia de acuerdo al caso, ya sea absolutorio o ya sea condenatorio. Entonces, a través de esa actividad, estamos acercando la verdad material, la que se ha producido, que ha dado lugar a la producción de un hecho y a su responsable, estamos aproximándonos a la verdad procesal. Esa verdad procesal la hemos introducido a través de los medios de prueba, hemos reconstruido esa verdad material y el juez ha tomado convicción y por lo tanto decisión y ha emitido la sentencia correspondiente. Medios de prueba. Y ahora ya estamos bien, habíamos visto la prueba desde el punto de vista doctrinal y legal, además. Ahora nos vamos a referir a los medios de prueba. ¿Qué dice el artículo 171? El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Podrán utilizarse todos los medios, además de los previstos en este libro. Lo hemos manifestado anteriormente, que no solamente pueden introducirse como medio de prueba los que están establecidos en el Código de Procedimiento Penal, sino también algunos otros medios que conforme al avance de la tecnología y la informática están apareciendo y que sirven para que el juez pueda formar convicción sobre la producción de un determinado hecho en carácter de verdad material. ¿Cómo se van a incorporar a juicio? A través de un medio análogo de prueba previsto. Un medio de prueba será admitido, y esto es una excepción a la libertad probatoria. Un medio de prueba será admitido si se refiere directa o indirectamente al objeto de la investigación. O sea, es que tiene que tener un relacionamiento
directo o indirecto, con el hecho que se está investigando inicialmente y después con el hecho que se va a juzgar. Si no es útil, entonces el juez puede separar ese tipo de prueba y no tomarla en consideración. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando se resulten manifiestamente excesivos o impertinentes. Excesivos. Si, por ejemplo, vas a presentar un memorial de ofrecimiento de prueba con 200 testigos y 180 van a decir y declarar exactamente lo mismo que van a declarar los otros 20% o los otros 20. Entonces el juez va a ver la necesidad de tomar declaraciones a los testigos que sean penitentes para evitar repetición de prueba innecesaria e inútil. Y ahí limitará al juez. Se ha dado casos, por ejemplo, en casos de justo de este hotel en las Américas, la parte imputada presentó, creo que, la media sociedad de la crema Camba, y los jueces en su momento los limitaron. Les dijeron, señores, no hay necesidad de... ¿Qué van a probar con tales y cuales? Los otros decían, no, ellos van a declarar que ha habido una manifestación y en la manifestación han estado como 4,000 personas y las 4,000 personas han tomado la determinación de algún tipo de pronunciamiento que tenga relación con el hecho. Sí, ok, pero no hay necesidad que vengan 400 o 500 o los 4,000 que han estado en la manifestación. Que vengan 10. Entonces es una manera de limitar cuando los medios de prueba son manifiestamente excesivos. Y la otra manera de limitar el ofrecimiento de pruebas cuando son impertinentes, cuando no tienen nada que ver o son de tan escasa relevancia que no aportan en nada para demostrar o probar algún hecho, algún elemento de juicio que le sirva al juez a su vez para dictar sentencia. Aquí tenemos un cuadrito, acá estamos con el juez. Dice, el juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento. ¿De qué? ¿Conocimiento de qué? De la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y la personalidad del imputado. Esta última partecita de la personalidad del imputado a veces quiere ser desconocida por las partes, especialmente por el Ministerio Público. El Ministerio Público señala en ocasiones, dice, no, pero acá, ¿qué vamos a hacer con la personalidad del imputado? Acá lo que se está viendo es su responsabilidad en la comisión del hecho delictivo. No vamos a hacer nada con la personalidad. Y la personalidad sirve, sí, primero para demostrar si el sujeto estaba en su sano juicio o con sus facultades mentales normales y pese a ello ha procedido a la comisión del hecho delictivo. Y segundo, sirve también para poder delimitar la pena en su caso, para poder establecer lo que se llama en la doctrina la cuantificación de la pena. Sabemos de que la mayoría de los delitos tienen un margen entre un mínimo y un máximo. ¿Y cómo se va a determinar la pena? A través del estudio de la personalidad del imputado respecto a sus antecedentes concomitantes y posteriores de su comportamiento. ¿Y qué es esa operación que tiene que hacer el juez? ¿De qué normas, conforme a qué reglas? De los artículos 37, 38 y 40 del Código Penal. Entonces, pues bien importante de que se tenga que admitir prueba con relación a la personalidad del imputado. Y no es como soslayan algunos fiscales. También dice la norma, podrán utilizarse otros medios, además de los previstos por este libro. Y su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo
de prueba previsto por la ley. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes. Exclusiones probatorias. Doctor, antes que pase, una consultita. Buenas noches, habla Rodolfo Buenas Gavino. noches. Ya. En la primera parte del artículo 171 dice para el conocimiento de la verdad, de la responsabilidad y personalidad del imputado. Sí. Y en la última parte dice, se incorporarán las pruebas si se refiere directa o indirectamente al objeto de la investigación y es útil para descubrir la verdad. En todo caso, estoy entendiendo que la primera parte es para el juicio oral ante el juez y la última parte donde dice descubrir la verdad y que se refiere directa o indirectamente al objeto de investigación sería en la etapa preparatoria. ¿Estoy en lo cierto? Sí, está en lo correcto. Porque cuando hablamos de investigación, siempre nos estamos refiriendo a la parte preparatoria o la etapa preparatoria. Porque en el juicio oral ya no se investiga nada. Se supone que el caso ya está perfectamente delimitado, ya está plenamente descubierto, ya se ha establecido el hecho y quién ha sido su responsable. Y existen los elementos y las pruebas que van a ser introducidas al juicio oral. Entonces, en el juicio oral ya se practica la prueba. Ya no hay actos de aporte de prueba, ya no actos de investigación. Está usted en lo cierto. ¿Ok? Muy bien, gracias, doctor. Exclusiones probatorias, 170.